Marcos capítulo 13, versículo del 3 al versículo 10. Lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Todos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pueden tomar asiento. Y en algunas ocasiones a mí me ha sucedido, me ha pasado que un evento importante marca mi vida, y bueno, no hay eventos tan importantes como la salvación y el matrimonio, el casarse. Pero recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, cuando era más pequeño de lo que ahora soy, y haber volado en avión. Nosotros vivíamos en Hermosillo, Sonora, y en Culiacán, Sinaloa, y durante las épocas decembrinas y diciembre y Año Nuevo solíamos viajar. Normalmente viajábamos en avión de Hermosillo a la Ciudad de México, o de Culiacán a la Ciudad de México. Y después, a la edad de 8 años, fuimos salvos la familia, y de ahí nos cambiamos a la ciudad de Iguala para hablarle a la familia de Cristo. Entonces hubo una época muy larga en donde dejamos de viajar, dejamos de volar en avión. Créanlo o no, cuando yo tenía 8 años ya había aviones. Y entonces, de los 8 años a la edad de quizás 15 años, 16 años, no volví a tomar un avión. Pero recuerdo que después de tantos años, al haber tomado un avión, recordaba y decía: wow, cómo era nuevamente volar en un avión. ¿Cuántos de ustedes han volado? ¿Cuántos nunca han volado? Hay que llevarlos, ¿verdad? Un paseo, por lo menos ahí al avioncito de la feria. Pero entonces pasó mucho tiempo, y recordando qué había sido, cómo había sido, tratando de recordar la experiencia. Y después de varios años, nuevamente, en más o menos por ahí de los 15 años, mis papás quisieron deshacer de mí. Me enviaron a Culiacán, Sinaloa, por una semana, 2 semanas de vacaciones, con unos amigos, unos padrinos de cuando era la familia católica. Y finalmente dije: wow, ok, otra vez estoy viviendo lo que antes había vivido. En otras ocasiones quizás hemos ido a un lugar, y ha pasado mucho tiempo, muchos años, en donde sabemos que fuimos, sabemos que estuvimos ahí, pero pasó o ha pasado tanto tiempo de que finalmente pudimos nuevamente regresar. Por ejemplo, cuando regresé con mi esposa a Culiacán, Sinaloa, en nuestra luna de miel, pasamos por ahí, y le dije: ¿sabes qué? Me gustaría pasar por la iglesia, la primera iglesia bautista donde fuimos salvos, ahí en Culiacán, Sinaloa. Y yo recuerdo una iglesia grande, de miles y miles de personas. Bueno, no tan grande, pero recuerdo que era una iglesia grande. Y cuando finalmente fuimos, no era la iglesia tan grande que me imaginé. Era una iglesia pequeña, pero ahí en esa iglesia fuimos salvos. De tal manera que hubo un tiempo que pasó, y entonces añoraba
el que volviera a pasar ese evento, esa quizás experiencia. Nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años y acabamos nosotros de celebrar Navidades, acabamos nosotros de recordar que Él vino a este mundo. Celebramos su nacimiento, celebramos su vida, celebramos los eventos que acontecieron cuando Él nació, y eso nos llena de gozo, nos llena de alegría, y poder celebrar con la familia, poder cantar estos villancicos y estos himnos y estos cantos de Navidad. ¿Por qué? Porque estamos recordando algo que sucedió, estamos recordando cómo Él vino a este mundo, los magos, magois, sabios del oriente que vinieron a buscar y siguieron esa estrella y finalmente encontraron a Jesús. Los pastores allá en el campo que escucharon a estos ángeles cantar y finalmente fueron y llegaron a donde Jesús estaba. Todo eso es el recordar a Jesús que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y entonces son eventos que estamos recordando. Pero de la misma manera que hemos estado recordando lo que ya pasó, recordando qué sucedió, recordando quién es Él, igualmente debemos recordar que Él viene pronto. Recordar que su venida a este mundo simplemente es un testimonio de que Él vendrá otra vez. Su segunda venida se divide en dos. Su segunda venida se divide primero en el arrebatamiento, cuando vamos a ser arrebatados, y luego vamos a vivir 7 años junto con Él, y después vamos a venir a este mundo en donde todo ojo le verá, y es la segunda parte de su segunda venida. Pero quiero que a través de estos versículos recordemos un poquito de lo que eso será. Dice la Biblia en el versículo 3: se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Sabes que el Señor Jesús también necesitaba un descanso, necesitaba un break, y Él estaba en la parte oriente de Jerusalén. En la parte oriente aquí de nuestra ciudad sería hacia allá. Y entonces Él estaba de la parte oriente, donde está un pequeño valle, el torrente de Cedrón, y luego uno empieza a subir el monte de los olivos, y el Señor Jesús estaba sentado, quizá admirando, viendo toda esa hermosura de lo que es la ciudad de Jerusalén. Estaba admirando esa puerta, la puerta que da hacia el templo. Estaba admirando la ciudad, estaba viendo ahí el templo desde el monte de los olivos. Quizás pudieran ser unos 200 metros de donde él estaba hasta el templo que estaba ahí en Jerusalén. Y entonces los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés van y le preguntan esto: ¿cuándo serán estas cosas? Acerca y hablando de los últimos días. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús les responde y les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Sabes que hay varias personas en nuestros tiempos que se dicen ser el Cristo? Hay varias personas en nuestros tiempos que no solamente se dicen ser el Cristo, aún muchos de ellos se dicen ser Dios o diosas. Muchos de ellos se proclaman o autoproclaman profetas, apóstoles, aquellos que a los cuales adorar, y quizás aún, según ellos, poner su fe en ellos, porque ellos atestiguan que son el Cristo o dioses que Dios ha mandado a este mundo. Y después Él nos dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así.
Sabes que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, dice la Biblia, es necesario que suceda así, que es necesario que haya en estas guerras, es necesario que sucedan estos temblores, terremotos. En el versículo, y ahorita vamos a ver algunos versículos más, nos habla acerca de que habrá hambres. En el versículo 8, habrá terremotos, habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. En el versículo 10 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Sabes, Dios dice, es necesario que estos eventos sucedan, pero también de parte del cristiano, y si tú eres cristiano, eso te incluye a ti y a mí. Dice la Biblia, es necesario que el evangelio sea predicado. El evangelio no puede ser predicado por sí mismo. El evangelio no puede andar por sí mismo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar el evangelio y predicarlo, porque el evangelio son las buenas nuevas. Y Dios quiere que de la misma manera que nosotros recibimos el evangelio, nosotros prediquemos el evangelio. Es necesario que todas estas cosas sucedan de parte de este mundo, de parte de los que no creen. Eventos sobrenaturales, eventos terremotos, cosas que están sucediendo en estos últimos días. Es necesario que todo eso suceda para recordarnos que estamos viviendo en los últimos días. Y sí, estamos viviendo en los últimos días. Pero después nos dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Lo que el Señor Jesucristo predica y habla acerca de los últimos tiempos está aquí en Mateo capítulo 24, está ya en Lucas también, y está aquí en Marcos capítulo 13 que acabamos nosotros de leer. Pero no vamos a leer todo Mateo capítulo 24, lo vamos a dejar para otro tiempo, otro día. Pero en el versículo 11 dice la Biblia, Mateo 24, 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice la Biblia, muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Por eso es necesario que leamos la palabra de Dios. Estaba leyendo hace rato acerca de una persona importante allá en los años 1530, se apellidaba, a ver si me acuerdo cómo se llamaba William, y ahorita me acuerdo su apellido, pero este hombre, él teniendo la palabra de Dios, William Tyndale, él teniendo la palabra de Dios, no tenía la palabra de Dios en Inglaterra en inglés, solamente la tenían en latín. Y él se hizo el propósito y él dijo, yo voy a poner la palabra de Dios en cada persona en nuestro idioma, en el idioma inglés. En ese entonces allá en Inglaterra aún no existían los Estados Unidos. Y entonces en Inglaterra durante ese tiempo no se permitía que se tradujera la Biblia al inglés. La versión oficial era el latín y no muchos entendían el latín. Y él habló aún con algunos de los sacerdotes de esos tiempos y les dijo, un día será mi sueño que aún los niños sepan más de la palabra de Dios que muchos de ustedes. Y hablándole a los sacerdotes. ¿Y sabes cómo puede ser eso? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, y ahorita regreso a la historia, no es una historia que iba a dar hoy, pero cuando nosotros regresamos a la palabra de Dios, no vamos a evitar ser engañados, porque
aquí se encuentra la palabra de Dios. De tal manera que la palabra de Dios la tenemos en nuestras manos y la podemos leer y podemos verificar y decir, ¿será así? ¿Será así lo que dice la Biblia? ¿Será eso cierto? Y compararlo con lo que dice la Biblia. ¿Y qué pasó con William Tyndale? William Tyndale se sale de Inglaterra, se va a Alemania, comienza a traducir la Biblia. Y de los originales me parece que era una versión del no era la que nosotros conocemos, pero era una versión griega de Erasmo, y la traduce al inglés. Finalmente se publica, empieza a entrar el gobierno ahí, no le gusta, empiezan a quemar muchos de esas Biblias. Finalmente muere en la hoguera William Tyndale por traducir la palabra de Dios al inglés. Y eso fue antes de King James Version, de la versión de King James en el 1611. Pero ¿qué estoy tratando de decir? Que lo que nosotros tenemos en nuestras manos, gente dio sus vidas porque nosotros tengamos en nuestra mano la palabra de Dios. Y es con su palabra que nosotros podemos leerla, podemos recordar su nacimiento, podemos recordar que habrá falsos profetas y que a muchos van a tratar de engañar. Pero hermano, no dejes ser engañado. No te dejes ser engañado por alguien que venga y te diga que quizás que no hay Dios. Alguien que venga y que te diga que Jesús ya vino en 1914. Alguien más que venga y que te diga que el fin del mundo está tal fecha o en tal lugar. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la palabra de Dios. No te dejes ser engañado. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes que muchos, su amor por Dios se está enfriando? Muchas iglesias se están cerrando. El cristianismo ahora ya no es una manera de vivir. Muchos ya ni siquiera ven importante venir a la iglesia, mucho menos testificar y predicar y diezmar y vivir para Dios. La última cosa que piensan es vivir para Dios y leer su santa palabra. La maldad se multiplicará. ¿Cuántos están de acuerdo que la maldad se está multiplicando? Hay mucha maldad por todos lados. Nada más ve a un lado, ve al otro lado. Bueno, hace muy lejos, ¿verdad? Muy lejos hay maldad. Este mundo está lleno de maldad. Los libros de la SEP de este año, este mundo está lleno de maldad. Lo que uno prende la televisión y ve, este mundo está lleno de maldad. Lo que uno abre ahora en internet, este mundo está lleno de maldad. Lo que ahora uno escucha allá afuera, lo que uno percibe y la gente y hay mucha maldad. Y yo creo que pudiéramos decir, hay más maldad en estos años, en los últimos años, que antes. Hay mucha más maldad. ¿Por qué? Porque la maldad se está multiplicando. Siempre ha habido maldad, pero en los últimos días, dice la Biblia, se multiplicará. Y yo creo que estamos viendo con nuestros propios ojos que la maldad se está multiplicando. El año pasado o antepasado, nuestro tema del año era multiplicados. Y necesitamos nosotros como cristianos multiplicarnos, hablarle a otro de Cristo y discipularlo para que ese otro le hable a alguien más de Cristo. Pero este mundo y su maldad se están multiplicando. La maldad se está multiplicando. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hablando de los días en donde una persona debería, y no está hablando ya de nuestro tiempo, está hablando de aquellos días en donde al perseverar y no querer ser marcados con el número de la bestia,
de esa manera podrán ser salvos. Versículo 14 dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Vendrá el fin. ¿Qué hay de su segunda venida? Y esta es la pregunta: ¿estás listo para la venida del Señor? ¿Estás listo para la venida del Señor y hacer algo al respecto? ¿Qué podemos nosotros hacer al respecto, sabiendo que Jesús viene? Sabiendo que Él viene. Creo que Él nos pudiera encontrar o en la iglesia, o nos pudiera encontrar allá sirviendo a este mundo. ¿En dónde te va a encontrar el Señor Jesús cuando Él venga por nosotros? Cuando Él venga por nosotros, ¿estarás listo? Y otra vez quiero reiterar, su segunda venida, debemos nosotros de pensar en su segunda venida de la manera en que hemos pensado en su primera venida, y estamos hablando acerca de cuando Él nació en este mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, dice a la Biblia, vendrá el fin. ¿Sabes? Su venida sucederá. Esta venida, el que Jesús venga por segunda vez, es algo inminente, es algo que va a pasar, es algo que va a suceder. De la misma manera en que nosotros al despertarnos sabemos que hay un día y decimos: ok, va a venir la noche. La noche es algo inminente. El que venga el anochecer, sabemos que es algo que va a pasar. No estamos nosotros dudando y diciendo: ¿será que hoy va a anochecer? A propósito, hoy fue el último día de algunas de las ciudades de Alaska hasta marzo, que van a volver a ver el sol. Interesante, ¿verdad? Pero tú y yo aquí donde estamos nosotros podemos ver el sol y podemos ver la noche, y podemos decir durante el día: la noche vendrá, porque es algo que sabemos que va a suceder, es algo que sabemos que va a pasar. Y por el hecho de que Jesús vino, y por el hecho de que Él vino a nacer y vivió aquí en este mundo, y me dice: voy a venir otra vez, la Biblia entonces dice: Él vendrá otra vez, Él va a regresar, sucederá, pasará. Es algo inminente lo que nosotros vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 4, vamos a ver Primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 7. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Él va a regresar. Y la pregunta es: ¿estás preparado? ¿Qué estás haciendo para esperarle? Aquellas vírgenes que estaban ahí esperando al esposo, y a algunas de ellas se les acaba el aceite, pero había otras que tenían aún aceite, y las que no tenían aceite les preguntan a las que sí tenían: ay, por favor, danos un poquito del aceite que tú tienes. Y ellos dijeron: no, porque ¿qué tal si viene el esposo? Nosotras ya estamos preparadas. Vayan ustedes a un Oxxo o a un 7-Eleven, un Chedraui, a la Mega, a la Horrera, al mercado. Vayan y busquen ustedes, quizás hay por allá. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen visitas es el día en que se les acaba el gas? A mi mamá siempre le pasa. Pero algunos de nosotros, el día que estamos haciendo algo, se acaba el gas, se acaba el agua, algo sucede y algo pasa. Y estas vírgenes tuvieron que salir, y en eso que llega el esposo, y las que estaban listas y preparadas, las que tenían aceite. ¿Sabes? Ese aceite es la salvación. ¿Tienes tú la salvación? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para su segunda venida? Si hay algo que
que a mí me falta es recordar que Jesús viene pronto. En mi oración, en mi lista que yo tengo ahí, ¿verdad? Señor Jesús, ven pronto. ¿Por qué? Porque a veces se me olvida de que debo de orar, de que Él debe de venir pronto. Cada uno de nosotros como cristianos debemos nosotros, y aún a veces, saludarnos y decir Maranata, no marranito, Maranata, porque con estas navidades algunos ya estamos marranitos, amén. Pero puedes decir Maranata, Maranata, y es un saludo que ellos se daban y estaban diciendo, Jesús viene. Está diciendo, sonríe, Jesús está por venir. Sonríe porque Él está a punto de regresar. Sonríe porque Jesús ha prometido. Y como dice allá en Josué, lo que Dios prometió, todo se cumplió. Allá en 1 Pedro 5:9, el Señor no retarda su promesa. Sabes, Él nos ha prometido, pero está retardando su venida para que más personas puedan ser salvas. Y dice acá 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas, que dice, se acerca. Ya estamos cerca del fin de todas las cosas. Estamos viviendo en los últimos años. ¿Cuántos tienen en su celular una aplicación de terremotos? ¿Alguno? Algunos como 3, 4, 5. Dice mi esposa, yo la tengo en mi iPad. Y dice mi esposa, tú estás, ¿cómo me dijiste? Tú estás como psicópata porque ves, no sé, pero de repente mi iPad hace alerta, alerta, salte de tu casa, deja a tu esposa adentro porque ella no cree en esto y me tengo que salir. No, no es cierto. Pero de repente hace un ruido y otra vez y otra vez. Y si supieras cuántos terremotos hay al día alrededor del mundo, pareciera que cada vez más terremotos. ¿Cuántos se acuerdan de un judío que vino a nuestra iglesia hace como 25,000 años? ¿Alguien se acuerda? Estuvo en ese servicio. Un judío, vino un rabino. ¿Sí, usted se acuerda? ¿Alguien más? ¿Tú, Nicole, te acuerdas? Estabas en las cunas, yo creo, ¿verdad? O estabas ahí viendo tu iPad, si había un terremoto. No, pero hace años vino un rabino a nuestra iglesia y predicó acerca de la segunda venida de Cristo. Y predicó y dio una lista del número de terremotos, y esa lista la voy a guardar cuando ya tengamos nuestra serie de los últimos tiempos. Pero el rabino dio una lista de cuántos terremotos se han registrado o se habían registrado al principio del siglo y a mitades del siglo y al finales del siglo XX y todo eso, y haciéndonos ver, Jesús viene. Hay cada vez más terremotos, hay cada vez más pestes. Estaba viendo, por ejemplo, en cuanto a las guerras, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo aproximadamente 16 millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 70 millones. Como que no estuvieron felices que hayan muerto 17 millones de personas en la Primera Guerra Mundial, y dicen, bueno, vamos a echarnos otro round. Como a algunos, ¿verdad? Les gusta el primer round, como que no estuvo tan sabroso, vamos a otro round. Y entonces se fueron a otro round, y la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de personas. Las pestes que ha habido alrededor del mundo, la última, el COVID, cerca de 6 millones de personas que han muerto. ¿Sabes que 6 millones de personas solamente es el 0.075% de la población del mundo? Cuando vino
la peste negra. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien vivía cuando estaba la peste negra? Nadie. La peste negra ya en Europa en los años 1500 o algo así, y cerca de una cuarta parte del mundo. Se dice que quizás hasta 75 millones de personas murieron durante la peste negra. Imagínate, una cuarta parte del mundo. A lo mejor una quinta, pero se acercaba a una cuarta parte. Y ahora perdimos en esta peste a 0.075%, que no fue mucho, y ya andamos todos así. Y algunos todavía andan así, de aquí los veo. Pero no estamos en la peste negra. Pero lo cierto es esto, que todos estos acontecimientos nos recuerdan que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. De tal manera que hemos celebrado a Jesús, recordado que Él vino y nació. Y que esto nos ayude a celebrar con anticipación que Cristo viene pronto, que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. ¿Y qué debo de hacer? Bueno, ese versículo me dice qué debo de hacer. Y muchas otras cosas más, pero dice, sed pues sobrios. Algunos leen y dicen, sed pues ebrios. No, sobrios. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué es estar sobrio? ¿Alguien está sobrio en esta noche? ¿Alguien está despierto? El estar despiertos, atentos a la expectativa, es estar sobrio. Y Dios quiere que estemos atentos y viviendo para Él y sabiendo que estamos en los últimos tiempos, y orar. Tenemos que orar. ¿Y orar para qué? Para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Orar para que gente pueda ser salva. Orar para que podamos nosotros ver familias transformadas, vidas cambiadas. Pero de la misma manera que hemos celebrado que Cristo nació, que digamos, ok, yo quiero celebrar que Cristo viene. Navidad, yo creo que para muchos es una de las épocas más que anticipamos más, que más queremos estar y ver a la familia y celebrar la Navidad, y celebramos y es hermoso y bonito celebrar la Navidad. Pero no tenemos un año, más que nada, no tenemos un mes, no tenemos así un día en donde digamos, ok, vamos a celebrar su segunda venida. Más o menos en Semana Santa recordamos que Él murió y Él ascendió, pero como que quizás deberíamos de ahí añadir una celebración más, ¿verdad? El decir, ok, 24 de diciembre estamos celebrando que Él nació, y el 24 de junio vamos a celebrar que Él viene, no sé, pero que podamos nosotros recordar más que Jesús viene pronto. Último versículo, Apocalipsis 22:7 dice, Apocalipsis 22:7 dice, he aquí, vengo pronto. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo dice? Vengo pronto, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y cuando Él venga, versículo 12 dice, traigo un galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿estás listo para su segunda venida? Él ya vino en su primera venida, celebramos, nos gozamos, recordamos y nos quizás hasta llegamos a sanar heridas y nos reunimos
y es algo muy hermoso. Pero de la misma manera que celebramos su primera venida, vamos ahora a celebrar su segunda venida, que Él viene pronto, que Él no nos ha olvidado, que lo estamos viviendo en los últimos tiempos, que todo esto está por suceder, que vivamos de una manera sobria y en oración. Y dice la Biblia, y el que bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Que Dios nos ayude a anticipar más esa segunda venida. Que digamos, Señor, ven pronto, Señor, y Maranata. Y eso significa, ven pronto, Señor, yo quiero que tú vengas pronto. Si no estás preparado, debes de aceptarle a Él como Salvador personal. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos